Encantado me acompañes en este tu canal. Soy Natalie y hago videos de maquillaje, belleza y cajas de suscripción. Hoy vamos a ver una caja totalmente nueva, nunca la había tenido en el canal y es de Beauty Bakery, la Mystery Box. Conecta conmigo en mis otras redes sociales si estas temáticas son de tu interés. Suscríbete al canal, me ayudaría full a crecer y seguir trayendo este tipo de contenido para ti, que nos fascina, ¿cierto? También déjale un comentario bien lindo a este video, compártelo y por supuesto déjale un like. Voy a empezar con esta brocha para aplicar la base. Me gustan este tipo de brochas simplemente para distribuir productos de skincare o productos líquidos, pero no las uso para darle el acabado final. Aquí les voy a dejar en la pantalla qué tipo de bristles tiene esta brocha, porque siento que se absorbió mucho la base dejándome pedazos sin cobertura. Yo utilizo un pump de esta base y con eso tengo para todo el rostro. Lo siguiente que voy a usar de esta Mystery Box va a ser una bruma para fijar mi maquillaje. Esta se llama Sweet Grace Baking Spray Makeup Setting Mist. Las instrucciones son bien sencillas. Debes agitarlo y lo separas hasta 8 inches, 8 pulgadas de tu rostro. Y vamos a hacerlo ya de una vez. Voy a alejarlo un poquito. Ay, se siente bastante refrescante y tiene un olor delicioso. Ya tengo la base terminada, me puse un poco de contorno en crema y estoy haciendo el baking. Y lo siguiente es utilizar la paleta de sombras que vino en este Mystery Box o en esta Mystery Box. Le voy a ayudar un poquito utilizando este primer para sombras, porque con los swatches que yo me hice, yo dije, what is going on? ¿Qué está pasando aquí? Yo no veo pigmentación por ningún lado, pero sí quiero darle un poquito de ayuda, asegurándome de que esté siguiendo todos los pasos necesarios para que estas sombras pigmenten. A ver, la verdad es que no me está gustando esta sombra. Siento lo mismo que cuando me estaba haciendo los swatches, que no iba a pigmentar. Hay que reaplicar la sombra, reaplicar, pasar de aquí a acá, de aquí a acá, para que se vea uniforme. Bueno, chicas, aquí está la sombra Forehead Kisses. Ni siquiera voy a utilizar brocha, directamente con el dedo con esta sombra metálica Cuddles and Cakes. La voy a poner más que todo en el centro. Y si se dan cuenta, es bastante powdery. Bota mucha acumulación de polvo. Y tampoco tiene una pigmentación full. Ay, no. Pero independientemente del valor, no la recomendaría, porque lo principal que uno busca usualmente en una paleta de sombras es, bueno, obviamente el precio, pero también que sea muy práctica y funcional en cuanto a la pigmentación. Que tenga fallout, pues uno normal, uno acepta eso. Pero la parte de pigmentación no, porque esa es la gracia de la sombra. Que lo que tú veas aquí sea lo mismo que se vea acá, aunque de pronto tengas que utilizar un primer o por el estilo. No sé si es que he tenido mala suerte con estos dos tonos que precisamente escogí, pero ustedes mismas espero se puedan dar cuenta que esto, mi amor, mi vida, no pigmenta. Yo te digo una cosa, si yo fuera una marca, yo de verdad que trataría de dar un producto de calidad. No tengo muy claro cuáles son los precios de esta marca Beauty Bakery, pero creo que no son tan económicos. Y yo hubiese apreciado mucho que en esta Mystery Box ellos me hubiesen incluido para qué es el producto, una tarjetita con o la factura o lo que sea. Información de para qué es el producto y cuánto vale y tal vez cuánto me ahorré comprando la Mystery Box. Lo único que me llegó en esa caja fue sus best sellers, cuáles son los productos que está, por cierto, este setting spray, y sus nuevos productos que son los mini moments. Están introduciendo los mini moments. Bueno,
Así me voy a quedar por el momento y vamos a seguir utilizando más productitos de esta Mystery Box. Y lo siguiente que tengo acá es un eyeliner, un delineador. Y ahorita que estaba haciendo los swatches que aquí les estoy mostrando, me encantó muchísimo porque la puntita es bien delgada. Lo único que noté es que cuando pasé la línea más gruesa, se quedó húmeda por mucho más tiempo que otros delineadores que tengo, por lo menos uno de Stila o de Kat Von D, que también dan un trazo bien delgadito. Este humedeció bastante y se demoró en secarse la tinta o el producto. Entonces vamos a probarlo ya en el ojo. Si hay algo que me está encantando de esta Mystery Box de Beauty Bakery es este delineador súper recomendado. Es una línea negra intensa y lo más chévere es que la puedes poner tan delgadita como tú quieras. Mira cómo se va washing off, como deslavando el tono de la sombra, por lo menos la más brillante, que era la que quería que resaltara. No es así, es un efecto bastante sutil. Espero no encontrarme alta pigmentación en la descripción de esta paleta. Voy a sellar un poquito más con el setting spray. Este setting spray aquí directamente no me dice si me va a dar un efecto húmedo, glowy, con brillo o simplemente mate. Es que ni siquiera esta cuestión dice un poco de cosas. Dice algo que una oración de los Sweet Lovers. I don't know, o sea, esto está como raro. No me gusta este tipo de productos así o de marcas que usan un montón de palabras lindas, bonitas y corazones y no sé qué, pero no van a lo que es, que yo necesito saber si esto es para una piel grasa como la mía, qué efecto me va a dejar, no lo sé. Yo les informo aquí, no se preocupen. Voy a hacer swatch de todos los labiales que vinieron en la caja. Este es el primero y se llama Choc Lava, como chocolate y lava. ¿Qué les comento de esto? El empaque, no se crean ustedes que esto es de plástico, de metal, no, es de cartón. La cuestión es que si esto por algún accidente se te llega a mojar o humedecer en la lluvia o no sé qué, no sé cómo vayan a quedar al final. Pero otra cosita que les comento es que cuando me estaba haciendo el swatch en la mano, esto se sentía tan reseco, pero ahorita que me lo acabo de aplicar se siente súper húmedo. La sensación es la de un gloss, como que cuidadito y te mueves mucho porque se te riega todo. Este se siente más seco, tal cual como cuando me estaba haciendo el swatch. Sin embargo, no es reseco. La aplicación es un poco ruda, pero cuando haces así se siente totalmente cómodo. La verdad es que este color está increíble. Me he enamorado de él. Y no se siente incómodo, ni pesado, ni tampoco reseco, que era mi duda por el swatch que les comento que me hice. Ahora, en comparación con este tiene una formulación más tipo gloss y se siente un poco incómodo porque tú crees que se te va a correr o por el estilo. En cambio, este tiene una formulación un poco más mate, más seca. Por eso les comento que si hubiese mandado una tarjetita a este Beauty Bakery, yo no estaría en estos afanes. Así queda Skinny Deep en mí y les comento que es un tono muy similar a el color de mis labios. Y no me conviene porque me hace ver muerta o apagada. Entonces trato de no utilizar este tipo de tonalidades. Ahora, si tuviera otro tipo de sombras más estridentes, más llamativas, oscuras, esta tonalidad me quedaría mucho mejor. El producto que estoy amando de esta Mystery Box es este setting spray. Y ustedes saben que yo no soy muy amante de los setting spray para aplicármelos así, porque siempre tengo problemas con esas brumas que me dejan unas gotas así súper grandes y me arruinan todo el maquillaje. La cuestión es que esta bruma es bien sutil. Huele delicioso, me recuerda a los tiempos en los cuales yo jugaba con Barbies, ese olor a Barbie nueva, así huele esto. Lo dudo mucho que yo utilice este tono. Primero porque no me gusta este color, siento que no me favorece. Y lo más importante es que se cuartea, se siente seco, ok, los demás también, pero este se siente seco y además de eso se acumula en unos lados y se cuartea en otros, así. Bueno, ahí está este Bastani Eyes, que no tengo ni idea de qué significa eso.
Lo voy a mezclar un poquito con este que es más oscuro, porque así tal cual como es, yo no lo usaría. Dentro de los productos que vinieron en esta caja, yo les voy a recomendar los siguientes. El ganador va a ser este setting spray. Está increíble, chicas. Siempre había deseado experimentar aquello que experimentaban los youtubers con este setting spray, que ellos salían así y les quedaba el maquillaje que es súper chévere, que es muy compactado, que no sé qué. Yo nunca había experimentado eso hasta hoy, así que recomendado. Lo siguiente va a ser este delineador, porque la puntita es bien sutil, bien delgadita y puedes hacer una línea tal cual, súper delgada. Y además de eso es bien pigmentado, bien opaco. A diferencia de este que recién recibí en BoxyCharm de Laura Geller, tú para que esto te pigmente y te quede negro tienes que pasar y pasar. En cambio con este, con una sola pasadita así mínima, ya tú tienes un negro bien intenso en tu delineado. Entonces, recomendadísimo. Y lo último es este labial que se llama Peanut Butter Luster. Este labial me gustó el tono y me gustó la sensación. El resto de labiales, unos eran como secos, otros se cuarteaban, los colores no me gustaron, otro era hidratante, o sea, era un desorden, yo no sé qué estaba pasando ahí, pero salvé este dentro de los 6. Chicas, si ustedes conocen otra mystery box o una caja de suscripción que quisieran ver en este canal, me lo pueden recomendar en mis redes sociales o también en la sección de comentarios de este video. Yo lo tendré en cuenta, por supuesto. Suscríbete al canal, déjame un like y nos vemos en un próximo video.